saldo en la República. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Bueno, gracias. Gracias. Ahí ¿dónde nos quedamos? Ahí. Bueno, entonces vamos a hablar de la República. Sí. Hablé de la República como sistema político. ¿No? Bueno, voy a hacer una introducción. Bueno, buenas tardes a todos. Pido mil disculpas por la justificación de mi computadora. Voy a hablar, entonces voy a hacer una introducción de lo que es esta etapa de la República. Bueno, la República es como sistema político romano, tiene tres pilares importantes, ¿verdad? Siendo estos las magistraturas, el Senado y las asambleas comiciales y asambleas de la plebe. Dentro de todo esto, hablamos de las magistraturas. Las magistraturas, solo va a ingresar otros compañeros. Bueno, entonces, a diferencia de la figura del rey o rex en época monárquica, en la que concentraba en su persona todo el poder del sistema político, económico, social, en la República, los magistrados solo ingreso. Los magistrados se constituirían como un órgano de las civitas. Cuando hablo de las civitas, quiero recordarles que la civita tiene dos acepciones. Civita, cuando hablo de la civita es ciudad-estado, y del civita hablo del ciudadano romano. Entonces, los magistrados se constituían como órgano de las civitas, compartiendo competencias con el Senado, ¿verdad? Y las asambleas comiciales. Por otro lado, van a haber tantas magistraturas como necesidades organizativas y políticas tenga la República. Por ello no hablamos de magistrado en forma singular, sino de magistrados que ocupan distintas magistraturas. Dentro de la clasificación de las magistraturas, hay magistraturas ordinarias y extraordinarias, ¿verdad? Permanentes y no permanentes. Dentro de las facultades o poderes comunes a todos los magistrados estaban las famosas potestas, entre otras, las potestas, el ius edicendi, el ius multae dictionis, que lo vamos a explicar cuando desarrollemos ya estas magistraturas, ¿verdad? Habían entonces magistraturas ordinarias y extraordinarias. ¿Quién puede leer las magistraturas ordinarias? Yo, licenciado. Por favor. Magistraturas ordinarias se encontraban en constante y permanente actividad.
Leo todo lo que sigue, ¿verdad? No, ahí está ahí. Bueno, porque vamos a ir despacio explicando. Entonces, mientras que las magistraturas extraordinarias son creadas en circunstancias excepcionales, ¿verdad? Para hacer frente a situaciones especiales, como la magistratura del dictador, las ordinarias son cargos cuya competencia se establecía una vez para siempre y pueden ser permanentes o no permanentes. Hablemos entonces de quién puede leer el consulado. Sí. Bueno, gracias. Entonces, vamos para poder abundar en esto, decimos sobre los magistrados. Aquí tenemos nosotros, digamos, las magistraturas. La magistratura, entonces, ya personificado ya personificado en un actor romano, pues decimos que es el cónsul, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de magistrados denominado cónsul, ¿verdad? Entonces, el cónsul, tal como tenemos ahí, era una magistratura ordinaria, ¿verdad? Escuchen esto, de más alto rango que podía alcanzar y que podría alcanzar el romano. En este caso, recordemos que los patricios eran los que en un principio tenían todas estas magistraturas en el inicio de la República, porque todavía no se había alcanzado los derechos políticos de la plebe. Entonces podían alcanzar incluso les di hasta los 38 años, ¿verdad? Y concentraban la potestad, ¿verdad? Y un imperio y el mayor imperio de ejercerla. Entonces el cónsul, el consulado era desempeñado por dos cónsules, ¿no? Que podían controlarse mutuamente, ¿verdad? Sus poderes por medio de la intercesio, que ya les hablé que es la intercesio, y anoten que es la intercesio, que van a hacer un trabajo. Bueno, y elegidos en asamblea por centurias, ¿verdad? Podían estar a cargo del consulado un año, ¿verdad? Salvo que tuvieran una prórroga, y la función principal que manifestaba el compañero, ¿verdad? Que era de carácter militar, política interna, ¿verdad? En menor medida lo jurisdiccional, y ya que también podrían intervenir en actos de jurisdicción voluntaria. Solo voy a ingresar. Bueno, eso es el consulado, ¿verdad? Entonces el consulado es un órgano, una magistratura que corresponde a los patricios, es ordinaria, ¿verdad? Eso es lo que hay que tener claro, y el rol que tenía como magistratura. ¿Quién puede leer la pretura? Ay, Dios mío. Sí. Bueno, entonces otra vez retomemos la importancia del grupo social de los patricios. Entonces, la preturia ya personificado, entonces es el pretor,
pretor, esta magistratura del pretor, la vamos a desarrollar incluso hasta en la siguiente etapa del curso, cuando veamos los procedimientos romanos, que es el actio legis, el per formula y el conocimiento extraordinario. Bueno, el pretor es siempre reservado a los patricios, ¿verdad? Se va a hacer accesible el pretor posterior de la República en el año 337 a.C. Ya va a ser accesible la pretura para los plebeyos, ya cuando se dirime la problemática que vamos a ir viendo más adelante, entonces en lo social. Entonces su función principal, como decía el compañero, era la jurisdicción civil, ¿verdad? Actuando en la fase in iure. Bueno, ¿qué quiero decir que en la fase in iure? Bueno, hay procedimientos, está el procedimiento civil romano. El procedimiento civil romano es, solo les voy a dar la idea, es como iniciar acciones para que pueda llevarse a un juicio. Bueno, ese es un procedimiento. Entonces, hay un procedimiento, es decir, hay que cumplir ciertos aspectos legales para que se pueda llegar finalmente a un juicio. Pero en primera instancia está la fase in iure, o sea, de derecho o en derecho. El pretor es el que conoce en derecho, en esa fase in iure del procedimiento. Ya les decía que hay 3 procedimientos. En la que más se desarrolló el pretor fue en el segundo procedimiento denominado per formula o fórmula. Pero él, al principio de su mandato como pretor, y en virtud del jus edicendi, publicaba mediante edictos o el edictum en latino las normas procesales que iban a estar vigentes en el año de su mandato, ¿verdad? Lo que contribuye a la formación de otros aspectos como el jus honorario, que es los altos cargos que se tienen a nivel de la administración romana. En un principio solo existió el pretor urbano. ¿Quién puede leer el pretor urbano? O la pretura urbana. Primera en surgir y encargada de dirimir las controversias entre ciudadanos romanos. Correcto. Entonces, en un principio solo, decíamos, existió el pretor urbano para resolver conflicto entre ciudadanos romanos, ¿verdad? Sin embargo, posteriormente surgió el pretor peregrino. Perdón. Posteriormente surgió, decíamos, el pretor peregrino para solucionar también las contiendas entre ciudadanos romanos con extranjeros o extranjeros entre sí, ¿verdad? En estos de los 2 preturas se desarrollaron otras preturas, ¿no?, a nivel de provincial. Pero los más importantes son estos 2 tipos de pretores, el urbano como el peregrino. Después tenemos la cuestura. ¿Quién puede hablar quién me puede leer sobre la cuestura? Bueno, por favor. Ordinaria, menor, no curul, atribuciones, administración de la justicia penal, administración del tesoro público. Bueno, exactamente. Entonces, que ya personificado es el cuaestor o cuestor. Entonces era ordinaria, siempre en un inicio reservado para los patricios, ¿verdad? No tenían todo el imperio de la ley para poder realizar sus facultades tenían esa
limitación o estaban vedados de ello, no como los cónsules, por ejemplo. Precisamente por ser menores, ellos ayudaban a los cónsules en las funciones de administración de la ciudad, ¿verdad? Vigilando el erarium, que es lo que se conserva el tesoro de las civitas, custodiaban los documentos públicos, militares, y vigilaban el funcionamiento de servicios públicos, ¿verdad? Eso es en cuanto a la cuestura, que es un órgano menor, ¿verdad? Están las magistraturas extraordinarias. ¿Quién puede leer sobre las magistraturas extraordinarias? Funcionaban. Bueno, entonces es una magistratura extraordinaria de carácter unipersonal. Era elegido preferentemente entre los senadores consulares y designado por uno de ellos con la anuencia y conformidad del Senado. La duración del cargo de las dictaduras, como tenemos ahí, no podía ser superior a los 6 meses. Y su función podría ser de cualquier aspecto militar, político, que exigiera una solución inmediata en la República. Por lo tanto, gozaban de absoluta libertad para tomar todo tipo de decisiones sin que se viera frenado por las limitaciones existentes para los cónsules. Mientras que tanto los cónsules podían continuar ejerciendo funciones, ¿verdad?, salvo que dispusieran de otra cosa. Ese es el dictador. Entonces, es extraordinaria, no mayor de 6 meses y unipersonal. La siguiente, por favor, Aldo. Entonces tenemos ahí ¿quién puede leer sobre los ediles? Ordinaria, Ediles curul. curul, inicialmente reservada a patricios, atribuciones, cuidado de la ciudad, vigilancia de edificios públicos, de las calles, así como de los precios y abastecimiento de los mercados y organización de espectáculos. Bueno, estaban los ediles curules y posteriormente también estaban los tribunos de la plebe. Bueno, mientras que los ediles, el tribuno de la plebe surgieron para auxiliar a los de la edil curul, a los ediles, ¿verdad? La edil curul era una magistratura también reservada para los patricios, ¿verdad? Entonces, cuando fueron superadas las contradicciones y diferencias entre patricios y plebeyos, se crea el tribunal de la plebe, ¿verdad? Las tareas comunes, mantenimiento del orden de la ciudad, podían intervenir en las controversias acaecidas en el mercado, poniendo un orden y tratando de buscar el acuerdo entre las contradicciones que puedan surgir en esas plazas, ¿verdad?, o en el mercado, dando soluciones jurídicas, así como la organización y vigilancia de los juegos públicos. Eso eran los ediles, ¿verdad? Ahí donde tenemos que es organización de espectáculos. Es que puede hablar de la tribuna de la plebe.
Bueno. Entonces, comprendiendo que van a dirimirse las contradicciones entre patricios y plebeyos, ¿verdad? Superado ese momento histórico de esa lucha, van a surgir los plebeyos, van a pretender entonces defender sus intereses, ¿verdad? De los abusos de los magistrados de carácter ordinario fundamentalmente, ¿verdad? Entonces, superado esto, las tribunas de plebe, su cargo también era anual, ¿verdad? Inicialmente el número de tribunos de la plebe era de 2, aunque posteriormente llegaron a ser 10, ¿verdad? No teniendo la categoría de magistrado del pueblo romano. Sus competencias principales eran la de convocar y presidir las asambleas de la plebe, es decir, la concilia de la plebes, el poder vetar la actividad de otros magistrados, excluidos el censor, cuando un plebeyo solicitaba la protección de sus intereses violados, el derecho de imponer multas, y podían llevar a los tribunales a responsables de delitos o crimina e incluso ordenar la muerte de un enemigo del pueblo sin un previo aviso. Eso eran los tribunales de la plebe. Sobre la censura o censores, ¿quién puede hablar de eso? ¿Quién puede leer? Bueno, ¿qué es el censor? Censura. Mayor, patricia, curul, integrada por 2 censores elegidos cada 5 años. Funciones: levantar un censo con fines políticos, económicos, militares. Designar a los miembros del Senado. Bueno, ya personificado es el censor, ¿verdad? Magistratura mayor ordinaria, ¿verdad? No permanente y sin imperio de ley que lo protegiera. Posteriormente se crea también en los años 300, 350, 51, ya van a tener acceso a la magistratura o ser censores los plebeyos. Entonces era una magistratura colegiada, eran elegidos los censores en los comicios por centurias cada 5 años y con una máxima duración de 18 meses. Era una magistratura de alta dignidad y que no estaba sujeta a que se les pudiera vedar, ¿verdad?, por parte de los tribunos de la plebe. ¿Y su función principal cuál era? Era elaborar el censo en Roma. ¿Quién puede empezar a leer ahí las características? Bueno. Características generales de las magistraturas. Anualidad. Duraban 1 año en funciones, excepto el censor, 18 meses y el dictador, 6 meses. Colegialidad. Ejercidas por 2 o más titulares que actuaban alternativamente. Electividad. Eran elegidos por el pueblo en comicios. Podían además ser elegidos por la autoridad superior. Gratuidad. Era considerada un honor, por lo tanto no era remunerada. Responsabilidad. Al excluir respondían moral y jurídicamente de los actos realizados en perjuicio de intereses públicos y privados. Principio de no reelección inmediata. Podrían ejercer otra magistratura después de 2 años y 10 para cónsul. Gracias. Bueno, estas son las características para todos los magistrados, ¿verdad? Recordemos que por la calidad que tenían los magistrados, que fue sustituir las funciones del rey,
Acá entonces tendrían que guardar grandes principios de ética, ¿verdad? Y dentro de eso se enumeran estas características, ¿verdad? Que era cada año, con la excepción del censor, ¿verdad? Y el dictador, uno era de 18 meses y el otro de 6. Uno es ordinario y el otro es extraordinario, el dictador. Pero entonces, en general, duraban un año, ¿verdad? La colegialidad que era ejercida por 2 o más titulares, es decir, siempre la única que solo les dije yo que había una de esas cuestiones que, ¿se acuerdan de cuáles dije? Es el dictador, es la única que es unipersonal, ¿verdad? De ahí vemos que los demás sí eran colegiados, conformados, es decir, por 2 o más magistrados, ¿verdad? Y que tenían que dictaminar o resolver, ¿verdad? En coherencia sobre lo planteado, acciones o hechos que se manifestaban en Roma. Entonces tenía que ser como consensuado su resolución, ¿verdad? A eso se le llama la colegialidad colectiva. Por otro lado está la electividad. Entonces eran electos por el pueblo, por el populus romanum, ¿verdad? Es decir, en comicios. Y podrían ser elegidos por autoridad superior, ¿verdad? Tal como los que van a ayudar a los que son los cónsules, que era gratuito, no cobraban, pues era un honor, ¿verdad? Y la responsabilidad que podrían posteriormente, si eran llamados por el pueblo romano, deberían de responder moral y jurídicamente sobre sus actos realizados donde ejercían su función de magistratura. Y no reelección inmediata, es decir, no podían ser reelecciones inmediatas, tenían que pasar un periodo, ¿verdad? Y después de 2 años podían ser electos. Y 10, obviamente, para los cónsules, que era el de mayor alto rango en Roma. Sobre el Senado, gracias. Sobre el Senado, decíamos que está integrado ya por patricios y plebeyos, ¿verdad? Los plebeyos tenían derecho a voto, pero sin voz. Su número varió de 300 a 1000 y era convocado por el cónsul, el máximo magistrado, pues. O bien por el dictador. Bueno, el Senado, hay que hacer aquí poner sobre la discusión y sobre lo que estamos platicando, que el Senado no surgió en la República. El Senado nació en la monarquía. En la monarquía tenía su papel de ser consultor del rey, ¿verdad? Pero el Senado, durante la República, se va a diferenciar sustancialmente, ¿verdad? Porque aquí ya se integran en el Senado los plebeyos, ¿verdad?
tener ellos voto, pero no van a tener voz. El cargo de Senado ya no va a ser vitalicio como sí lo era en la época de la monarquía. Y se encargaban de velar por el buen funcionamiento y el buen funcionamiento, y que de acuerdo a esas atribuciones tenían que realizar los magistrados, ¿verdad? Encargándose sobre todo de los aspectos de los censos, ¿verdad? Los revisaban lo revisaban y completaban y el Senado se completaba cada 5 años, ¿verdad? O se renovaba, mejor dicho, el Senado, ¿verdad? Porque ya no era vitalicio, ¿verdad? Con anterioridad, como les decía, le correspondía a los supremos magistrados de la República. Y el número de senadores también se tuvo desde un principio en 300 hasta incluso llegar a 600, y posteriormente se cree que llegaron a 900 en el Principado. La convocatoria y presidencia del Senado solo podía realizarse por aquellos magistrados que disfrutasen del jus agendi, como el pretor y posteriormente los tribunos. Eso es en cuanto al Senado, ¿verdad? Y se llaman siempre sus funciones económicas, religiosas, judiciales, diplomáticas, que le encomendaran los magistrados supremos de la República, pero principalmente ejercían 2 funciones. La primera, que también la daban en la monarquía, que es el interregnum, que es el que en caso de faltar, en este caso los magistrados supremos, esto es los cónsules, el Senado, procedía a la elección de un interex, o sea, de uno de los senados, y era cuando se daba este vacío, ese vacatio. Entonces ellos podían cubrirlo. En esto de la República, en la monarquía, ellos también realizaban el interregnum para sustituir el vacío que dejaba el rey que hubiese fallecido, en tanto y cuando se nombraba otro. Igual aquí, solo que con la diferencia que es sobre los magistrados romanos. En cuanto a los comicios, son las asambleas comiciales, las asambleas de la plebe, que era la concilia de la plebis. Las asambleas de las comiciales son 3, o de los comicios son 3: la comitia curiata, la comitia centuriata y la comitia tributa. Y a ellos hay que agregar entonces la asamblea de la plebe o concilia de la plebe. Esos serían los otros órganos de la República. La siguiente, Aldo. Bueno, en cuanto a la organización social, lo más rescatable es que cuando se fueron asentando todas estas etnias primariamente, y después ya consolidado como grupo de los civis o patricios, en una primera instancia se van estableciendo en la región central, ¿verdad? Y algunas comunidades que van siendo derrotadas, se van a anexar entonces a toda Roma, ¿verdad? Producto del imperio y la capacidad de guerra que tenían los romanos, ¿verdad? Estas que se iban tenían su organización política, pero el Estado se reservaba la supremacía militar e internacional.
en cuanto a la crisis de la República, empiezan a surgir aquí los latifundios, es decir, las grandes extensiones de tierra donde se da una sobreproducción y la concentración de la tierra en pocas manos, ¿verdad? Entonces era un exceso de poder, ¿verdad? Depositado principalmente en los militares. Y aquí también ya se empieza a manifestar una sobreexplotación del hombre por el hombre con la esclavitud para hacer esos grandes trabajos de la tierra, cultivo de la tierra, de los latifundistas. En cuanto a la siguiente, la organización social continuó siendo lo mismo, los patricios con los plebeyos. Ya no se va superando hacia el año 330 al 350. En Roma se va superando esas contradicciones entre patricios y plebeyos. Antes de ese año, los patricios tenían total y absoluta injerencia en los asuntos de carácter público, y por eso lo reflejamos nosotros cuando estábamos hablando sobre las magistraturas en este periodo de la República. Ambos ya participan después del año 350 ya en las magistraturas. Los plebeyos entonces van a consolidar su posición de los derechos públicos, ¿verdad? Lo que se fortalece a través de la ley de Semviral o la ley de las 12 tablas, que en un principio fueron 10 tablas y posteriormente fueron 12, como historia que lo vamos a ver más adelante. Entonces, la ley de las 12 tablas incluso es la primera fuente del derecho romano, donde se va a dar entonces la superación o la contradicción entre patricios y plebeyos. Aquí vemos que vamos a llegar a lo que es el Imperio Romano. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, el Imperio Romano. El Imperio Romano fue una etapa de la civilización romana en la antigüedad, caracterizada el imperio por una forma de gobierno autocrática. El nacimiento del imperio viene precedido por la expansión de su capital, o sea, es decir, de los que se asentaron sobre el río Tíber, y que fue en los altos, o en los 7 montes de Italia, en las cuales se fueron creciendo y desarrollando en primera instancia los grupos étnicos y fundamentalmente después los patricios, ¿verdad? Entonces, de eso viene precedido la expansión de su capital de Roma, incluso llegado a tener del control sobre el mar Mediterráneo bajo esta etapa del imperio. Fue imposible entonces mantener toda la configuración que se había manifestado en la República, ¿verdad? Es decir, el Senado con su capacidad, los magistrados, ¿verdad? Y ya no permitieron eso, y fue entonces cuando se dio esa centralización de poderes. De la siguiente,
Entonces aquí está dividido en el principado, la diarquía, ¿verdad? Que, como sabemos, siguen teniendo la posición los patricios, ya aquí con la personificación del imperio de la diarquía. Y entre sus funciones como imperiales tenía el principado que se dice el primero ciudadano, si lo queremos ver, principado de diarquía es el primer ciudadano producto de reconocimientos, en este caso en Roma eran militares, ¿verdad? Entonces el primero de los romanos o principado tenían las atribuciones similares o parecidas a los que tenía la monarquía, ¿verdad? Con otros elementos que nosotros agregamos acá, que fue producto, digamos, del desarrollo de la sociedad romana y las contradicciones sociales que se dan en general, de los delitos, ¿verdad? de los delitos y de las necesidades de fortalecer la administración romana. Después tenemos el emperador que tenía también todas esas atribuciones, ¿verdad? Era tribuno, cónsul, la primera actividad religiosa, tenía control del Senado, supremo administrador, juez supremo, ¿verdad? Que ya hay, como vamos a ver posteriormente en los procedimientos civiles, cómo interviene el emperador, ¿verdad? A diferencia de la República, que no tenía ninguna intervención, un principado emperador. Y el Senado, pues, si bien comparte el poder con el emperador siempre es de menor nivel, ¿verdad? De participación en la administración romana. Y los comicios van a subsistir por un periodo muy breve, ¿verdad? Que siempre era en este caso era promulgar leyes, a diferencia de la primera en la monarquía. Sí, pero se iba a perder la función judicial y legislativa, que es asumida por el Senado. Bueno, lo demás, solo al final de la división territorial, que ya cuando se da la división territorial en Roma, que está el Imperio de Occidente, el Imperio de Oriente, que también llamados los bizantinos. Aquí lo que hay que más recalcar, para no hablar mucho de historia, es cuando empiezan a crearse, a desarrollar lo que es la compilación del derecho romano, que es el Corpus Juris Civilis, ¿verdad? Eso es lo más trascendental para nosotros seguirnos perfilando hacia la comprensión de lo que es el derecho, pero en especial el derecho civil romano. En cuanto en la parte del imperio de Occidente, van a ir desapareciendo por las invasiones de los bárbaros, y en el Oriente se estrecha cada día más la posición del imperio en Oriente por la compilación que se hace del derecho civil romano, donde se ve alguna prosperidad. Eso es en cuanto a los tres gobiernos constitucionales, o los tres periodos políticos, jurídicos, económicos en Roma: monarquía, república
y el imperio. Entonces, ahora sí podríamos ver en la próxima sesión lo que es, vamos a ver, nos correspondería a ver la evolución del derecho romano en estas tres fases primarias que hablamos de política, económica y sociales. Ahora vamos a ver con mayor detenimiento la evolución del derecho romano. Entonces me quedo aquí. ¿Alguna pregunta? No, Lick. Bueno, Aldo, ¿puedes hacer un favor? ¿Alguien quiere preguntar? Buenas tardes, Lick. Sí. Disculpe, una sugerencia. Ajá. Mientras habilitan Moodle, ¿no será posible que usted haga una clase en Classroom para subir las diapositivas? Las presentaciones. Ya las envié. Mire, voy a hacer. Ya les envié esta a Aldo. Entonces, se la va a compartir y siempre le envío previamente esto para que se los pueda compartir. Incluso hay un resumen extra de lo que yo hablé hoy que se lo envié a Aldo y que entonces le pido a Aldo que se los comparta ahí. Yo me imagino que ustedes tienen un medio de comunicación muy ágil o hábil para efectos de que les pueda llegar esto. Pero sí, hay un grupo de WhatsApp. Ahora, para mejorar esto, ¿tú crees que es mejor que lo tengan antes de que yo les ponga en clase? Pues yo pienso, Sí, para que estemos como que en sintonía para poder entender mejor. Porque, por ejemplo, yo trabajo y no puedo estar estoy escuchando la clase, pero no puedo estar al pendiente de las diapositivas. Muy bien. Uh-huh. Será considerada tu sugerencia. Entonces, por favor, Aldo, compárteles lo de la próxima clase. Va, entonces serían ya las 2 y el resumen que te envía, ¿verdad? Bueno, entonces nos vemos ¿cuándo? El viernes. Don. Sí, Lick, el viernes. Sí, el viernes que no comprendí. Sí, el viernes qué. Sí, y disculpen por hoy nuevamente y espero no fallar. Ya yo no he tenido muy buena suerte con ustedes, pero espero tenerla a partir de ahora. Bueno, entonces si no hay preguntas, ya les reitero, las diapositivas las van a tener en la de la próxima sesión, que es sobre la evolución del derecho. Es un tema muy extenso y pues, después miraremos las fuentes de derecho. Está bien, muchas gracias. ¿Ya no hay más preguntas? No, para servirles. Que esté muy bien. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, Lick. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado.